Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por quién. Aleluya. Diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué hizo? Alcanzó la promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham, una de tantas, fue que Abraham iba a ser padre de toda una nación. Amén. La otra promesa es que de ese hijo que iba a tener, iba a ser una gran nación como las estrellas, ¿verdad? Y que a través de esa nación iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Amén. Pero Dios tuvo que jurar por sí mismo. Dice el Señor: y no habiendo alguien mayor por quien jurar, Dios juró por su nombre, por él mismo, diciéndole: ciertamente ¿qué? Te bendeciré y te multiplicaré con abundancia o grandemente. Amén. Lo que me gusta mucho de mi Señor es que como Dios pone superlativos adelante de un superlativo. De cierto te bendeciré con, di conmigo, abundancia. Y después, ¿qué le va a hacer? O sea, no solamente le va a dar abundancia, sino que además lo va a multiplicar y grandemente. Es lo que me gusta mucho de mi Señor, que no te dice: te voy a dar una bendición, te voy a dar abundancia y te multiplicaré grandemente. Amén. Y habiendo esperado Abraham con paciencia, ¿qué hizo? Alcanzó la promesa. ¿Puedes confiar en la palabra de Dios? Si puedes confiar, ¿estás seguro? Tú puedes confiar en la palabra de Dios porque va acompañada de su fidelidad. La palabra de Dios va acompañada ¿de qué? De su fidelidad. Dios es grande. Nosotros no. En nosotros hay debilidad. En nosotros hay una lucha. Amén. Hay una lucha de poder. Hay una lucha entre lo físico y lo espiritual. Hay una lucha entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios, que a veces se combate dentro de nosotros. Amén. Abraham recibió la bendición de ser bendecido grandemente, ¿sí o no? Pero nada más tuvo un hijo, ¿sí o no? Y Dios le dijo que él iba a ser padre de naciones. Fíjate, hizo algo Abraham con esa palabra. Le produjo fe. La palabra de Dios dice que Abraham es considerado como ¿quién? El padre de la fe. ¿Por qué el padre de la fe? Porque fue el primero que recibió una promesa de Dios y la creyó. ¿Qué hizo Abraham? Recibió una promesa de Dios y la creyó. Y entonces nació la fe con Abraham. Amén. Y recibió la promesa y dice: y habiendo esperado Abraham, ¿verdad? Con paciencia, alcanzó la promesa. Versículo 16. Escucha esto. Aquí es donde a veces nos perdemos. Yo quiero que hoy entiendas esta parte de la palabra de Dios. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Para qué es el juramento? Para confirmación. Amén. Gloria a Dios. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos,
y para ellos el fin de toda controversia es el juramento. ¿Para qué? Para otra vez di conmigo, confirmación. Tú puedes confiar en la palabra de Dios porque es fiel. Y si tú no quieres creer en esa palabra, tienes que saber que Dios juró por sí mismo que lo iba a cumplir. Y entonces establece juramento Dios, ¿para qué? Confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso Dios, ¿qué? Juramento. Dice que Dios quiso mostrar a los herederos una promesa inmutable, es decir, que no cambia y que su consejo no cambia. Y para que tú y yo lo creyéramos, interpuso juramento. Amén. La palabra de Dios, cuando va dicha de parte y directamente de Dios, amén, debe de producir en ti fe, porque Dios está imponiendo juramento. Dios está imponiendo juramento por Él mismo. Amén. 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un ¿qué? Un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén o no amén. Puso Dios un fortísimo consuelo. ¿Quién es tu consolador? Tú no vas a poder tener fe, amado, si el Espíritu Santo no va acompañado de esa palabra. Es decir, la palabra de Dios por sí misma es fiel, pero Dios interpuso juramento, ¿verdad? Es decir, le da vida a esa palabra. Dios le da vida a esa palabra, amén, a través de su Espíritu Santo, para que tengamos un ¿qué? Fortísimo consuelo. ¿Quién es tu consolador? El Espíritu Santo. Que sigue, por favor. Dios interpuso juramento para consuelo de los hombres, no porque Dios no fuera fiel, no porque Dios no cumpliese y necesitase Dios un contrato, una promesa para cumplir lo que Él ha dicho, sino por quién, por nosotros. Dios le dijo: ciertamente te bendeciré, pero dice la palabra, y Dios tuvo que interponer juramento para consuelo de nosotros. Ya la sola palabra de Dios es fiel, pero Dios tuvo que decirle: Espíritu Santo, ve y recuérdale la palabra constantemente a este varón o a esta varona, por una simple y sencilla razón, no por mí, sino porque ellos dudan, porque a ellos les falta crecer, porque la capacidad del hombre no le alcanza para entender quién soy yo. ¿O cuántos de ustedes me pueden decir que entienden a Dios? Entonces Dios interpone juramento y le dice al Espíritu Santo: ve a través de esa palabra y haz que se cumpla. Es decir, ya es el Padre, su palabra, y es el Espíritu de Dios consolando al hombre a través de esa palabra. Amén. Y eso tiene que ir levantando tu fe. ¿Qué tiene que ir haciendo esa palabra? Pero mire, amado, a ver si puedo explicarlo en el nombre de Jesús. Dios no tiene planes cortos contigo. Los planes de Dios contigo son eternos. Entonces tú y yo tenemos que entender, amén. Tú y yo tenemos que entender, ¿qué, amados? Que cuando Dios te da una promesa aquí, ¿en dónde? Escucha lo que te voy a decir, porque a lo mejor me tildas de loco si no me pone usted atención.
La promesa que Dios te da aquí te alcanzará en lo eterno. No solamente lo vivirás en lo físico. Dios hizo una ciudad y en esa misma ciudad, amado, usted y yo alcanzaremos lo eterno. En esa ciudad usted y yo estaremos con la ayuda de Dios. Ahí luego nos cuentan cómo es. Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla de qué? Y que penetra hasta dentro de dónde. Oh Señor, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Entonces aquí ya nos metieron a Jesús. ¿Vale? Viene primero el Padre dando su palabra. Ciertamente te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y Dios interpone juramento y baja el Espíritu Santo y consuela a través de esa palabra tu vida. Amén. Y el fiador, el que se establece como sumo sacerdote, en donde esa palabra se sostiene, es en Jesucristo. Pero mira, amado, todavía solamente estoy explicando cómo la palabra de Dios, al ser dicha, produce en ti fe. Amén. En esa palabra, la cual tenemos como segura y firme ancla, ¿de dónde? Tu alma se tiene que anclar. ¿Dónde se anclan las cosas? Cuando avientan una ancla en el mar, ¿dónde? En una roca, si no, no se ancla. ¿Sí o no? Si no, no se atora. ¿Y quién es la roca? Amén. Y en donde tu alma se tiene que anclar, amén. Y dice la palabra que la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra, en mismo Hebreos capítulo 4 verso 12. Dice que la palabra de Dios es una espada que penetra. Amén. Entonces ya tenemos actuando también a la palabra. Está el Padre con su fidelidad, el Espíritu Santo con su amor y consuelo, y Jesucristo con su palabra haciendo penetrar en los corazones. Amén. ¿Ahí vamos bien? Ok. Pero en este punto que vamos a andar, toda fe anclada por la palabra, toda fe tiene que estar anclada por la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Es decir, que si Dios te da una palabra, tienes que anclarla en tu corazón, porque si no se te va el barco. Se te va la palabra, se te escapa tu promesa y no la vas a alcanzar si no la anclas a tu corazón. Miren lo que vamos a aprender. Hebreos 11. Capítulo 13. Mira esto. Tienes que hacer que esa palabra se ancle. Amén. ¿Sí? Está anclada. Amén. Ya tu promesa. Ya. Eso tiene que ir produciendo en ti fe. Amén. ¿Por qué? Porque tienes que entender que la promesa que Dios te está dando aquí no solamente es aquí, sino también es en lo eterno. No sé si me estás entendiendo. Si Dios te dice te multiplicaré, no solamente te multiplicará en la tierra, sino también en su reino. ¿Por qué es importante congregarse, pastor? ¿Por qué es importante trabajar, pastor?
Porque es importante que la Biblia diga que todo trabajo que hagas en el Señor no será en vano, pastor, porque toda promesa que hagas descender aquí y toda fe que hagas descender aquí, también la estarás viviendo en lo eterno. Y si tú desde aquí no proyectas tu vida, yo no sé cómo estará tu casa allá arriba. Amén o no amén. Ay, pastor, pero qué cosas dice. ¿Dónde dice en la Biblia? Muéstreme. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido ¿qué? Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y ¿qué? Y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué hicieron estos hombres? Confiaron, murieron. Y dice, y no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. A ver, regresemos un poquito, por favor. Regresemos donde Dios dice en el versículo 15 de Hebreos 6. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué hizo Abraham? Alcanzó lo prometido. Y entonces, ¿por qué la Biblia me dice en Hebreos 11 que no recibió lo prometido? Si la palabra de Dios dice que lo recibió, lo recibió. Amén o no amén. Y yo te voy a quitar hoy, si puedo y si es que hay, una venda de tus ojos. ¿Cuántos creen que Abraham está muerto? Abraham, no murió Abraham. Sí murió Abraham. ¿Sí o no murió Abraham? Sí. Ahí por ahí han de andar sus huesos, ya no existirán. Pero murió, Abraham murió. ¿Sí o no? Pero Dios le dio eternidad a Abraham. Y entonces Abraham no tiene muerte eterna, sino vida eterna. Amén. Se desprendió de lo físico, pero sigue vivo en lo espiritual, en lo eterno. Y yo te voy a decir una cosa, amado. Israel se formó como nación. Jesucristo extendió la gracia de Israel a todo el mundo. ¿Y tú crees que Abraham no recibió lo prometido? Abraham en el cielo está recibiendo, y cada que tú predicas la palabra se le añade algo más a Abraham, porque dijo, tú serás patriarca de naciones. ¿No me cree? Ahorita van a ver. Ellos se confesaron peregrinos sobre la tierra, pero eternos por promesa. ¿Qué pasó con ellos? Se declararon peregrinos sobre la tierra, ¿sí o no? Pero por promesa se establecieron como eternos. ¿Sí o no? Verso 14. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor,
esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Ya van conmigo o todavía no? Dios ha preparado una ciudad. Dios nos ha preparado una gran ciudad. Amén. Esa ciudad, amado, usted y yo la tenemos que habitar. Pero usted no puede llegar delante del rey con las manos vacías. Usted tiene que trabajar en la tierra, vivir promesas de fe en la tierra que se seguirán dando eternamente en aquella ciudad. La palabra de Dios que dice, porque mi palabra es eterna. Entonces, cuando Dios dice que te bendecirá aquí, esa palabra la tienes que anclar en Cristo que está en ti. Y esa palabra te alcanzará no solamente en la tierra, sino también en lo eterno. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay más. Aquí se siente bien bonito, ¿sí o no? ¿Cuántos están creyendo esta palabra? ¿Cuántos están recibiendo gozo por esta palabra? Dios nos está preparando una ciudad. Versículo 17. Esto es lo que a mí me impactó, donde yo no entendía cómo la fe se movía. Y Dios nos está dando autoridad en nuestros labios. Y además nos trajo un examen. Dios dijo, ya saben mucho, vamos a ver si es cierto. Bueno, a alguien tenían que pasar al frente. Alguien tenía que pasar al frente, hermanos. Yo no sé. Gloria a Dios. Miren, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a quién. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac. ¿A quién? A Jacob y Esaú respecto a las cosas. Pon atención en eso. Dice que Abraham, cuando le fue pedido Isaac, ¿amén?, él lo ofreció sin ningún problema, porque dijo, Dios lo prometió. Y Dios es capaz de levantar a Isaac de entre los muertos. ¿Sí o no? Y entonces esa misma fe tocó a Isaac. Esa misma fe hizo que Isaac, ahí dice, amén, bendijo a Jacob y bendijo a Esaú sobre las cosas que. Entonces la bendición que Dios le dio a Abraham, Abraham bendijo a Isaac y Isaac vivió la promesa de su papá también. ¿Sí o no? Isaac bendice a Jacob y a Esaú sobre las cosas venideras.
¿Cuántos de ustedes están preocupados por el futuro de sus hijos? ¿Sí o no? ¿Cuántos se preocupan porque su familia se salva? ¿Sí estás preocupado o no? ¿Por qué me lo dice triste? Dígalo contento. Sí, sí me preocupo. Entonces tu fe, anclada en tu corazón por la promesa de Dios, tienes que hacer que tu fe traslade aun cuando tú ya no estés. Cuando tú mueras, esa palabra que soltaste sobre las cosas que, sobre las cosas cuáles, empiezan a establecerse sobre la vida de tus hijos. Amén o no amén. Y esa misma palabra alcanzará tu vida también en lo eterno. Bendiciones generacionales que marcan a tu descendencia. ¿Cuántos están preocupados por las maldiciones generacionales? Que porque que eran borrachos, que divorciados, que porque la puritita maldad salió de tu familia. Y entonces te pones, no, Señor, rompe. ¿Sí o no? ¿Estás preocupado por ello? Bueno, entonces ahora, a través de tu fe, empieza a establecer bendiciones generacionales. Ahora mis hijos formarán una familia y no se romperá. No habrá vicios en mi casa, no habrá vicios en mis hijos, no habrá pobreza en mi familia, porque Dios juró por sí mismo: ciertamente te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y hacemos que la fe se extienda. Hacemos que la palabra no solamente te alcance a ti, sino que la palabra alcance a tus hijos. La palabra alcanza a los hijos de tus hijos, hasta donde alcance tu fe. Hasta donde alcance tu fe. Tenemos que establecer bendiciones que, verso 21. Por la fe, Jacob, al morir, ¿qué estaba haciendo Jacob? Estaba muriendo. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Muriendo. Bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Pero qué estaba haciendo Jacob? Él se estaba muriendo y en ese momento estaba bendiciendo y agradeciendo a Dios, porque Dios es fiel. Por la fe, José, al morir, ¿qué estaba haciendo José? Muriéndose también. Estaba José muriéndose. Traigan a mis hijos, traigan a mis patriarcas. ¿No? ¿Sí o no? ¿En dónde estaban ellos? En Egipto. Por la fe. Di conmigo, por la fe. Y les dijo a los sacerdotes, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Wow. José empezó a decir: saldremos de Egipto. Dios nos entregará una nación.
Y cuando eso suceda, yo quiero que me lleven con ustedes. No, no sean así, no me dejen con estos idólatras. Cuando eso suceda, yo quiero que tomen mis huesos y los entierran en la tierra prometida. Y eso sucedió 400 años después. ¿Cuándo sucedió? Ahí vienen las pedradas. Ja, ja, ja. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes, en lugar de soltar una palabra de fe que trascienda las generaciones de tu casa, han metido en maldición a alguno de sus hijos? Porque esa fe también los va a alcanzar. Es que son borrachos en la casa, pero ya no más. Es que del corredor no vas a pasar, pero ya no más. Tú y yo tenemos que aprender que nuestra fe trascienda. A mí no me preocupan las promesas que Dios te dio, porque Dios es fiel. ¿Qué es Dios? Es que en la casa, yo me acuerdo, en una familia que conocí, siempre ha habido una solterona y no quiero que mi hija sea solterona. Pues profetícele. Siempre habrá un valiente o una valiente también. Es que mi hijo no formará jamás una familia con esa actitud. No, pues síguele profetizando eso. Yo lo vi cuando empecé a leer eso, cuando estaba yo metido en esta palabra. Me acordé en un ejemplo de casa, y yo recuerdo que decíamos: oye papá, haz algo con este muchacho, y ya se lo entregué al Señor. Y cuando escuché eso dije: sí, Señor, tú eres fiel. Y aunque todavía caemos y nos levantamos, yo me acuerdo que mi padre en una ocasión estábamos ministrando y me dijo: hijo, perdóname porque no pude sostener la palabra de tu carrera, pero yo sé que Dios es fiel y no te faltará nada. Y cuando estoy viendo mi vida, analizando lo que hizo Jacob, lo que hizo Isaac, lo que hizo Abraham, y decíamos: no, es que antes de morir vayan por su bendición, pero no entendemos el por qué. Ya se va a morir la abuelita, formen a todos los nietos para que los bendiga. ¿Por qué? Porque se va a morir, o porque la fe que hay en ella trascenderá generaciones. Estamos. Es que es el hombre más malvado sobre la tierra, hermano. Mi hijo, empiece a profetizar, y aún usted no lo vea, con su pura fe empiece a trabajar en el Señor, empiece a anclar cada palabra que Dios te suelte, empieza a anclar a tu corazón. Vas a tener vida. ¿Qué vas a hacer con esa palabra? Vas a ser prosperado. ¿Qué vas a hacer con esa palabra?
No serás la misma persona malvada sobre tu vida. ¿Qué vas a hacer con ello? Anclarla en tu corazón, porque esa palabra es fiel y verdadera. Oh Señor. Y cuando Jacob iba a morir, empezó a bendecir a los hijos de José. No porque él ya se iba a morir, sino porque la fe que le enseñó su padre, que a la vez le había enseñado su padre. Siempre decimos Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y ya le pararon de contar. Bueno, Jacob, y luego, no, pues es que yo bendije a los hijos de José. ¿Tú qué vas a hacer? Déjame decirte algo. Yo predico y sirvo al Dios que mi padre predicaba y servía. ¿Qué quieres que hagan tus hijos? Y los hijos de tus hijos. Una vez estaba orando por un anciano y le dice: en el nombre de Jesús, de ahora en adelante, desde ti hasta que se acabe tu generación, todos serán salvos. Me acuerdo que vino un hermano, era evangelista, y yo veía que su vida se le apagaba. Vino, predicó en la iglesia, fuimos a comer, el hermano comía bastante, fue de levantamiento de pesas y todo ese tipo de cosas. Entonces el hermano comía, y cuando lo veo le digo: así dice el Señor. Y empecé a declararle: antes de que tú mueras, todavía ganarás un alma, porque era tu pasión. Y el hombre a los 2 años murió. Cada palabra que Dios te dé y que Dios te ha dado, ánclala. Ancla tu alma en la roca que es Cristo. Y quiero que sepas que Dios es fiel. Dios dejó tantos ejemplos de fe. Es que Sara a los 90 años tuvo a su hijo. ¿Cuántos lo creen? ¿Si lo crees o no lo crees? ¿Cuántas de ustedes, hermana, creen que pueden recibir ese milagro? A sus 90 años, teniendo que corretear a un chamaco. ¿Están seguros de los que me dijeron amén? ¿Sabes cuál es el seguro de vida de tus hijos? ¿Cuántos saben cuál es el seguro de vida de sus hijos? No, de vida, de vida. No de eterna, sino de vida, de vida. Que lleven la promesa de Dios, que van a morir viejos, porque Dios es fiel. Su palabra es fiel. ¿Quieres que tus hijos o tus hijas tengan un varón que ame a Dios? ¿O una varona que ame a Dios? Dependiendo del caso, hermano, por favor. ¿Por qué no empiezas a decirle: Señor, dale tu promesa? Yo recuerdo a 2 varones que Dios les dio la promesa de su muerte. Yo me acuerdo de uno que se sentaba en esa silla y que dijo: cuando el Señor me llame, quiero que me lleve de una pieza. ¿Sí o no? Dios es fiel. Y nos cayó como bomba
cuando el hermano Julio falleció. ¿Pero qué pasó? Pues se apagó. Ya, tan tan. Dios se lo llevó. Pero se lo llevó como Él quiso. ¿Cuántos saben cómo van a morir? Porque no le han pedido a Dios de su promesa. Hermanos, hace un momento yo le decía al Señor en mi mente: no le hagas caso a tu hijo, no le hagas caso a tu hijo, no le hagas caso a tu hijo. Porque yo me acuerdo que el hermano me dijo: yo cuando parta quiero estar alabando al Señor o predicando. No, no me metes en ese problema, hermano. Váyase a alabar a su casa, vaya a predicar por teléfono. En serio, le decía: Señor, dale vida, porque no le hagas caso, no es el tiempo, Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no dijo así, hermano? Y trae la promesa del Señor. Y te digo una cosa: así va a ser. Ya sé a quién no poner a predicar de hoy en adelante. Es cierto, bendito, gloria a Dios. En serio, al ver esto me hace entender aún más que si tú y yo no entendemos la grandeza de Dios, aún así Dios es fiel contigo. ¿Ya le pediste al Señor cómo quieres acabar tus días? ¿Ya le dijiste al Señor: Señor, permíteme como Abraham morir con buena vejez? Si se puede, con todos mis dientes, que no tenga artritis, que mi corazón funcione, que no pierda ninguna parte de mi cuerpo. Dame tu promesa. Y ¿sabes qué, Señor? Quisiera que mis hijos igual. Y ¿sabes qué, Señor? Que mis hijos formen una familia ejemplar. ¿Sabes qué, Señor? Que mis hijos no pequen. Empieza a profetizarles, bendito. Empieza a declarar bendiciones para tu descendencia. Aquellos hombres que sabían que eran peregrinos sobre la tierra, dejaron a sus hijos bien parados sobre la tierra, bien cimentados sobre la tierra. ¿Te habías preocupado por ello? ¿O solamente te importa lo material? Esta palabra tiene que aprender a producir en ti y en mí fe. Fe. Señor, soy peregrino sobre la tierra, pero ya no quiero andar a pie. ¿En serio? Señor, soy peregrino sobre la tierra, pero ya no quiero andar rentando. Y que ese bien quede para mis hijos y que ellos produzcan más y que los hijos de mis hijos alcancen todas estas bendiciones y que sirva para bendecir este bien. ¿Así lo has declarado? ¿O piensas que te vas a llevar todo lo que has hecho?